Muy buenos días, amigos televidentes y detallistas de todo el país. Este sábado, como cada sábado, estaremos con ustedes llevando su programa Detallista y Globalización. Es una producción de FENACODET y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pastorechadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Mamón Bueno, Indubán, Mejía Alcalá y Codepa. Como siempre, estamos acompañados de Héctor Sánchez, economista. Buen día, Héctor. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, Marcianilo. Buenos días, compañeros y compañeras detallistas, amigos y amigas televidentes. Como siempre, confiamos en que haremos un programa que sea de interés para todos y todas. Buenos días, señor Marcianilo Castillo. Buenos días, don Ramón Tejeda. Buenos días a don Héctor Sánchez. Buenos días a todos los amables televidentes, especialmente a la clase detallista, a la dirigencia de FENACODET, a todos los dirigentes comerciales, ¿por qué no?, al país que sigue las incidencias de este programa cada sábado. Vamos a conversar sobre la situación de la OEA y la ONU frente al problema haitiano. También vamos a conversar sobre ese encuentro de las dos culturas que antes llevábamos el Día de la Raza, el descubrimiento de América, pero hoy se ha cambiado el nombre. Ha ido variando. Sí. El Día Internacional de la Niña, política de reforestación del país, aumento de los salarios, también vamos a comenzar un poco sobre eso, y la situación de los sindicatos de choferes turísticos del este frente al incidente que tuvo el chofer de la guagua que transportaba a los 50 turistas, donde murieron, fueron como 3, ¿verdad? 3. Van 4. Van 4 muertos. De manera que vamos a llevar estas informaciones, recordarles que Codepa está creando una serie de organizaciones, un grupo de compra, ha creado varios distritos cooperativos ya con activos y formados, va en crecimiento totalmente la cooperativa. Y tuve encuentros esta semana con la compañía Sura de seguro, buscando tener una tasa que sea competitiva para que los colmados, tanto socios o no socios de las agrupaciones pertenecientes a FENACODET, puedan afiliarse o obtener su seguro a través de la cooperativa en sus seguros Sura. Una reunión bastante amplia donde se discutieron temas, diferentes temas. Pues estuvimos acompañados ahí por la administración de Codepa, de Juan, del presidente, Luis Castillo, Manuel Porfirio, que es su presidente, y Juan Amezquita, que es el vicepresidente. Estuvimos ahí conversando, se llegó a un preacuerdo. Ellos van a ofrecer ahora el porcentaje, las comisiones que le cobrarán, no hay comisión, las tasas que le cobrarán a los comerciantes detallistas. A veces se consigue una tasa global donde el comerciante detallista pueda ser evaluado y tener su seguro. Entonces, todo eso viene a la raíz del ciclón pasado, que algunos detallistas del este perdieron sus negocios, y si no van en ayuda de ellos, pues se quedan sin negocio. Vamos a felicitar a la administración de Codepa, que está trabajando ampliamente en la provincia Santo Domingo Este y en el distrito y demás provincias del distrito, que es donde le asignó FENACODET que dirigiera sus cañones. Bueno, y finalmente hemos llegado a un momento en el comercio donde el detallista está solicitando que el tipo de empaque que compra se lo reduzcan. Por ejemplo, el detallista ya no prefiere un saco de 125, prefiere un saco de 50 libras, porque los costos han subido tanto que a veces, si tú compras 2 sacos, por ejemplo, de azúcar, son 6,000 pesos. Entonces, si le metes la blanca, ahí se te mete casi en 10,000. ¿Qué significa esto? Que el detallista necesita demasiados recursos para mantener el pequeño negocio, y están llevando que el detallista, pues, o están solicitando
los detallistas, pueda tener un empaque menor, es decir, un azúcar de 50 libras, un arroz, aunque lo hay de arroz de 50 libras, pero ese arroz, el precio cambia, no es igual que el de 125, porque como hasta ahora no está masificado, sino que está dedicado o preparado para el consumidor, no para el comerciante detallista. A ver si en algún momento algunos de los ingenios también comienzan a empacar azúcar de 50 libras. Ya en los Estados Unidos los sacos que se mueven son de 50, ya no, antes era 100, ahora son 50. Va acompañado esto también de la gente, de que cada vez exigen que para mover la mercancía sea lo más liviana posible. ¿Te acuerdas, Héctor, que en los años cuando teníamos menos edad, el saco de azúcar era de 260 libras para manejarlo, y era muy difícil de ponerse en la cabeza a un hombre a 260 libras, porque había muchos hombres ya acostumbrados y cuidan su azúcar. Pero ha ido cambiando, y qué bueno, y ojalá siga cambiando para la movilidad, para que el que está frente al colmado le sea mucho más fácil mover un saco de 50 libras que uno de 125. No sé, Marciolino, tú como comerciante detallista, ¿cuál es tu opinión? No, yo creo que las empresas tienen que irse adecuando al mercado, a las exigencias del mercado. Y ya no hay necesidad de hacer estos volúmenes en el empaque, porque además la gente va y te compra el saco y al mismo tiempo usted puede detallar la libra. Pero además, ya hoy también, como usted ha dicho, hay un empaque, pero es para un producto especial, especialmente en el caso del arroz. Casi siempre el empaque de 1, de 2, de 10, de 5 libras es para el arroz premium. Para No, que va dirigido al consumidor. Sí, y por eso. Yo estoy hablando para que el detallista lo pueda manejar y detallarlo. No, perfecto, es correcto, y yo creo que las empresas tampoco van a tener dificultad con esto, porque las empresas lo que están es para servirle en base a lo que es las exigencias y las necesidades del detallista, del distribuidor, y al mismo tiempo del consumidor. Así que yo creo que con esto no va a haber mucha dificultad. Yo creo que es una necesidad, una exigencia, y es el mercado que va imponiendo las reglas y las cosas. Entonces yo creo que las empresas, las industrias tienen que ir acogiendo a esta situación. Vamos a una pausa. Usted, amigo televidente, no se vaya, que en breve estaremos nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar de la OEA, la ONU, frente a la situación haitiana. No se vaya. Seguimos un programa detallista y globalización. Les decía que íbamos a conversar en esta ocasión de la situación de Haití, cómo está viendo el pueblo haitiano, qué está pasando en el mundo, después que la OEA y la ONU pues, han llamado a los países miembros a mirar a Haití, a que Haití tiene unos grandes problemas y que si no se le ayuda, el presidente haitiano también ha solicitado que para poder salir de la crisis en que está, pues necesariamente necesita ayuda. Y han parado realmente los cañones para ayudar a Haití de alguna manera. Como muchos entendemos o entienden que debe prevalecer la democracia, las intervenciones nosotros los dominicanos no nos gusta porque hemos tenido intervenciones en otras ocasiones, pero realmente Haití por sí solo no va a salir de la situación en que se encuentra. Me gustaría que Héctor me amplíe. Bueno, nosotros hemos dicho aquí, claro, que Haití y República Dominicana son, digamos, dos partes de un mismo territorio. Dos alas de un mismo pájaro, y que República Dominicana al margen de Haití es difícil que pueda avanzar
y que siempre la situación de una de las partes de la isla va a incidir en la otra, inexorablemente. Por eso ni los dominicanos pueden vivir de espalda a los haitianos y viceversa. Y hemos dicho también que la situación de Haití tienen que resolverla, como la de la República Dominicana, siempre hemos reivindicado eso, tienen que resolverlo sus pobladores. En Haití los haitianos, aquí los dominicanos. Y que ninguna potencia extranjera puede intervenir a un país para imponerle el camino que tiene que seguir. Desde fuera usted puede orientar, puede decidir, el gobierno y sus políticos de cualquier país pueden sugerirle a otra nación en dificultades, recomendarle soluciones, pero tratar de irle a resolver su problema, eso no ha dado resultado en ninguna parte del mundo. Las ocupaciones, que siempre son ilegales, y una vulnerabilidad a la Carta de Naciones Unidas, han terminado siempre fracasando. Lo vimos con la MINUSTAH en el caso de Haití, que impuso las Naciones Unidas con el apoyo de varias naciones. Ahora todo el mundo vio la reacción del pueblo haitiano, incluyendo el Senado, que es ilegal en Haití, porque eso no existe, contra la solicitud de su primer ministro de que intervinieran Haití a ayudar. Nosotros vimos en esta semana cómo su jefe digamos, de la diplomacia haitiana, de la diplomacia norteamericana, y el subcomandante del Comando Sur llegaron a Haití, que son representantes máximos, uno militar y el otro civil, político, de Estados Unidos, a tratar de buscarle una solución a Haití. Nosotros esperamos que el pueblo haitiano, a través de sus diferentes sectores sociales, económicos y políticos, conjuntamente con la ayuda de República Dominicana y de otras naciones, puedan buscar una salida a institucionalizar ese país, que pasa necesariamente por elegir un gobierno legal, democrático, por la población, un Congreso legal, democrático, elegido como debe ser, y instalar las estructuras funcionales de una nación, de un Estado, que es su gobierno, el presidente, el primer ministro, los legisladores, diputados, senadores, en fin, para que puedan iniciar el proceso de recomposición e institucionalización de esa nación. Pero las bandas que hay en Haití, ¿son políticas o son bandoleros asaltando y robando negocios? Ahí hay de todo. Algunos son grupos políticos, otros son grupos delincuenciales. Lo hay de todo. Pero Haití tiene que pasar por... Haití no está en condición de hacer elecciones ahora mismo. Haití tiene que pasar por destruir. Por eso estamos diciendo que si se ponen de acuerdo y orientan el camino correcto, tienen que pasar por destruir esos grupos armados ilegales, sean del tipo que sean, para institucionalizar la nación. No es fácil, porque desde aquí y desde fuera usted puede hablar, pero viviendo allá adentro, conociendo lo que está pasando en ese país, desde dentro, usted puede plantear las soluciones viables. Desde aquí es muy difícil. Lo único que uno recomienda es, por lo menos, que la solución la busquen entre ellos. Eso requiere un diálogo sincero, profundo, entre los distintos sectores e instituciones de Haití, y que desde fuera, República Dominicana y las otras naciones ayuden, faciliten recursos técnicos, humanos, para que las decisiones que tomen los haitianos puedan implementarse, que es un proceso de institucionalización, de legalización y de funcionamiento del Estado y de la nación haitiana. En ese proceso se le acompaña las naciones desarrolladas, nosotros los dominicanos, que somos los más afectados en ese conflicto, ayudemos, acompañemos a ese proceso de solución que Haití necesita. De eso es que se trata, porque de lo contrario no vamos a llegar a nada. Para Haití hubo dificultad hasta con el terremoto para poder llevar las donaciones, porque no, las instituciones que estaban supuestas a eso no podían funcionar, no funcionan. Por eso quizás uno de los grandes problemas que tiene Haití en el orden económico y de pobreza, fíjate ahora mismo por la cuestión de la crisis que tienen
la pandemia que tienen, de la enfermedad, algunos países podrían mandar a ayudarlo y mandarle, pero no. Vamos, lo que tú estás sugiriendo subrepticiamente es que una intervención de una nación, una potencia puede resolver la crisis. No, yo no estoy diciendo y eso no lo resuelve, porque ni la MINUSTAH, la intervención de Naciones Unidas por muchísimos años, más de 15 años, no resolvió el problema, porque es un problema de que los haitianos se convenzan de por dónde deben caminar y se pongan de acuerdo en un plan y lo acepten todo. De eso es que se trata. No es de otra cosa. Desde fuera tú puedes ayudar, pero no va a imponer una solución, porque la puede imponer transitoriamente, como pasó con MINUSTAH, pero de que desaparezca esa fuerza de coerción, de represión, vuelven a la misma crisis, vuelven a lo mismo, a lo que hemos visto ahora. ¿Y qué fue lo que pasó en el 16 aquí? Cuando vinieron no vinieron los haitianos, invadieron. No, el 16. El 16 vinieron los haitianos, invadieron y ocuparon el país por una decisión. No en el 1800. En la invasión norteamericana. En la invasión norteamericana, te estoy diciendo. Vinieron y ocuparon el país por 8 años y aparentemente lo enderezaron. Pero tú sabes qué tuvieron que hacer para continuar con ese plan. Imponía a Trujillo 32 años de dictadura con una consecuencia fatal. Y invadieron en Haití en el 15, un año antes, y lo ocuparon hasta el 33. Y dejaron a Duvalier, 2 dictadores. Y esos dictadores, ¿cuánto le costó Haití a nosotros? ¿Cuánta vida, cuánto sacrificio costó eso? Vuelvo y te digo, es que las soluciones no se imponen desde fuera. Tú puedes ayudar desde fuera, pero tú no le puedes imponer a un país que sigue el camino que quiere el gobierno de ese país, ni los sectores de ese país, porque entonces es gobernar en función de los intereses. Mira el caso de Puerto Rico, mira el caso de Puerto Rico. ¿En qué terminó Puerto Rico? Una colonia que no es ni colonia ni es nada, ni un estado de Estados Unidos, en una indefinición como nación. Míralo ahí. Y el caso de Cuba, el intentona de ocupación no dejó a Guantánamo, que todavía sigue siendo un problema serio para Cuba. Entonces, tenemos que ir a una pausa. Entonces, eso no resuelve los problemas de las naciones. No se vaya, amigos televidentes, que vamos a una pausa y regresamos en breve. Seguimos un programa detallista y globalización. Conversábamos sobre la situación de Haití y las posibles soluciones. Esto plantea, un verbo correctísimo, que cada pueblo es responsable de sus quehaceres, es decir, cada pueblo es responsable de su vida. Y de su destino, para dónde debe marchar. Que si otro país no debía intervenir a definirlo. Mucha gente no lo ve así, entiende que llegue el momento donde se ve una indefinición, muchos muertos, gente muriéndose de hambre, por enfermedades, y muchas instituciones a nivel del mundo quisieran de alguna manera paralizar eso. Pero lo que plantea esto, yo lo decía, que nosotros como dominicanos nos oponemos a toda la ocupación porque hemos tenido varias ocupaciones y hemos perdido muchos dominicanos. Quizá el país fuera otro si no hubiese sido por la intervención. Mejor o peor, no sé, pero fuera otro. Me gustaría, Marcialino, si tú tienes... Bueno, es que la situación haitiana, como lo ha planteado Héctor Sánchez, es una situación muy difícil porque fíjense que hay sectores pidiendo la intervención. Hay otros dentro del mismo Haití que están en contra de la intervención, de que vayan en auxilio de Haití. Hay países como República Dominicana pidiendo el auxilio de los países aliados para esta situación. Pero es que en Haití hay un problema de división y un problema de liderazgo. No hay un líder que unifique a Haití. Eso es la situación que hay en Haití. Haití no tiene un líder que en un momento de crisis unifique. A lo mejor muchos países adolecen de eso, pero en
en el proceso democrático como República Dominicana pues se maneja y se ha venido manejando después de la dictadura de Trujillo y después de la guerra del 65 se ha ido manejando. Pero en Haití no ha sido posible esta situación, sobre todo en los últimos años. Y estas bandas que están, como decía don Héctor, es una mezcla de lo político y de las bandas criminales y de las bandas que están para hacer daño. Y entonces esto, pues, un sector lo aprovecha. Hay una oposición de Haití que ve muy bien estas bandas porque le está haciendo cizañas a las autoridades de turno. O sea que la situación de Haití es muy compleja y Haití solo no va a salir de esta situación. Solo no va a salir. Yo creo que lo que tienen que hacer estas fuerzas interventoras es venir a ver cómo pueden coordinar con los líderes de Haití, a ver lo que pueden unificar en pos de que puedan elegir a un gobierno más representativo, más democrático, que represente más y que la gente se sienta más identificado con ese gobierno, con esa autoridad, como tuvo algunos anteriormente que aún con sus dificultades, como Jean Beltrán Aristide y otros, pues por lo menos convivieron y mantuvieron el país en un estado más o menos vivible en esta situación. Esa es la situación de Haití en la actualidad, pero la situación se ha agravado después del asesinato del presidente. Claro que se ha agravado porque es una situación difícil. Cuando usted mata a un presidente que de una u otra manera tiene seguidores, va a tener un sector a favor y un sector en contra. Bueno, Entonces, pero realmente la situación de Haití hay que resolverla. El empresariado dominicano está pidiendo que realmente lo está afectando económicamente porque es el segundo socio comercial de la República Dominicana y el empresariado lo está viendo cada vez más difícil. Por ejemplo, ya no se puede mandar las patanas, los productos que están llegando a Haití, algunos son por barco, quizás por avión. Y el mercado binacional está prácticamente bloqueado por Dajabón, por toda parte, las Pedernales, toda esa neiva, toda la parte donde se comercia. Está bloqueado por la misma situación que tiene Haití. Sí, está bloqueado. Es un problema que hay que resolverlo. Lo que sí nosotros tenemos que, por lo menos de mi parte, concluir esto, es tener cuidado porque hay un plan subterráneo que ha venido denunciándose hace años por naciones externas que quieren la fusión de Haití con República Dominicana, por ahí anda el que punto. están trabajando en eso y quieren que nosotros asumamos la nación haitiana y que sea un solo gobierno, una sola isla. Y eso es imposible porque son dos pueblos totalmente diferentes desde el punto de vista cultural, económico, en fin, histórico, con sus dificultades históricas. Y eso no, ese plan no va a cuajar, no va a dar resultados, eso no es posible. Los haitianos en Haití, los dominicanos aquí, lo que tiene que haber es una fluidez y una cooperación de dos pueblos amigos, limítrofes, para que ambos avancen hacia estadios superiores de vida. Y tiene que haber un entendimiento entre ellos. Las élites ricas de aquí y de allá no pueden estar usando esa división, porque cuando viene a ver van a caer en una trampa que realmente va a crear mayores dificultades a ambas naciones. Haití tiene muchos intelectuales, tiene mucha gente formada en Francia que pueden ayudar a que ese país se desarrolle, pero están ausentes la mayoría. Están en Francia, están en Canadá, todo. Están ausentes, que asuman su responsabilidad. En esta semana, Héctor, se celebró el Día Internacional de la Niña o de la Niñez. se celebró. Sí, sí, ya pasó. Me gustaría tu concepto sobre... Bueno, los organismos internacionales y nacionales que tienen que ver con la defensa de la niñez, sobre todo de los adolescentes y de las niñas en el mundo, celebran estos eventos internacionales y un día para reflexionar cuál es la situación de las niñas en el mundo. Y cuando dan las estadísticas uno se asombra la cantidad de niñas marginadas de las escuelas, digamos, abusadas desde el punto de vista de sus derechos y de su cuerpo. Y en el caso de República Dominicana, la cantidad de niñas embarazadas, lo que afecta considerablemente su futuro económico y humano,
porque la desvía de los estudios, de tener una vida mejor, producto de la pobreza, porque muchas de ellas lo que quieren es buscar un hombre que la mantenga por la miseria y el estado de abandono en que están, por familias disfuncionales, digamos, y padres irresponsables que la abandonan. Y entonces, pues buscan cómo subsistir. A veces nosotros vemos el punto del ángulo, de un ángulo determinado, y lo que lo están sufriendo lo ven de otro ángulo. Por ejemplo, yo que vivo en un barrio donde a los 15, 14 años ya andan con un niño. Las que tienen 30 se sienten orgullosos y 35 de que tienen un hombre igual a ella, que es su hijo. Se olvidan de todo lo que pasó para llegar ahí, pero se sienten orgullosos porque su hijo ya está en la universidad, pero lo tuvieron los 15. Y las madres y padres se sienten orgullosos de ser abuelos a los 30 años. Entonces, orgullosos hay cosas que hay que verlas, de ser hasta qué abuelos. punto. Pero es el mismo grado, Pero el mismo es el mismo grado de su desarrollo y de educación. El círculo de la pobreza, el círculo de la pobreza y la marginalidad social. Si esos niños y niñas abandonadas en el mundo y expuestas a la miseria, a la pobreza, ya sé otra cosa. tuvieran recursos y oportunidades, no se arriesgaran, no se embarazaran, no llegaran a aventurarse en la vida. El problema es la de inequidad, de las desigualdades sociales en el mundo. ¿Cómo hay tanta gente abandonado a su propia suerte en el mundo? Sobre todo niños y niñas que tienen que trabajar, tienen que subsistir porque no tienen una familia que le dé educación, que le dé salud, que le dé orientación, que lo proteja, que le dé vivienda, que le dé lo que los seres humanos merecen. Ese es el problema. Estamos hablando de dos cosas diferentes. No es lo mismo. No, lo que tú planteas es correctísimo. Es lo mismo, porque son niñas abandonadas por la miseria, por las desigualdades sociales. En estos días yo conocí una niña que tiene como 13 años y lo botaron de su casa. Tuvieron que unos muchachos recogerla y mudarla. Al final terminó metiéndose con un hombre, como tú dices, para que la mantenga. Pero ahí se agrega, vamos a una pausa. Ahí se agrega también una agenda que quieren imponer países internacionales, organizaciones internacionales, con el asunto de los niños, las niñas, las mujeres maltratadas, las mujeres abusadas, con lo que es la agenda nacional y que la gente se olvide de la pobreza, de la miseria, de la desigualdad, de la falta de distribución de lo que son los bienes y servicios en las sociedades que crecen económicamente, pero que no se distribuyen en igualdad y equidad en la población. Vamos a una pausa y en breve precisamente vamos a conversar sobre eso, el crecimiento económico en el país qué bueno. y en el mundo. No se vaya, amigos televidentes. Seguimos un programa detallista y globalización, conversando con Héctor Sánchez y Marcelino Castillo. Estábamos conversando sobre la situación de la niñez y Marcelino terminó hablando del crecimiento económico de los países. En un encuentro de una de las autoridades, yo diría, de la economía del mundo, ver el crecimiento económico del país como diferente a todos los otros que van a decrecer, de la economía va a terminar perjudicando en el 2023, ellos ven como catastrófico la disminución del poder adquisitivo de la gente. Ya de hecho la clase pobre de aquí lo está sufriendo porque los precios han subido y los salarios se mantienen, y de eso vamos a hablar más adelante sobre los salarios y la situación que estamos en el país, pero del crecimiento económico que tanto el Banco Central como los organismos internacionales plantean, que haber un 5.5% de crecimiento. Nosotros los comerciantes detallistas, los pequeños empresarios, como que nunca sentimos, el país crece y si estamos creciendo a veces no nos damos cuenta, quizás crecemos y pensamos que crecer es otra cosa.
No sé, Marcialino, si tú se quería... Bueno, el crecimiento, hay un crecimiento, eso es... Pero tú hablas de la distribución. Ahorita. Eso es automático, de que hay un crecimiento. Ahora, el asunto está en lo que usted dice. Ese crecimiento no llega a la población que verdaderamente lo necesita, en más de un 2, un 3% de los que la necesitan. Entonces, los países como República Dominicana, que tienen ya más de 50 años de crecimiento constante, porque desde los años 70 o principios o final de los 60, el país ha tenido un crecimiento sostenible, un poquito más, un poquito menos. Ahora con la pandemia tuvimos una dificultad. Ahora, cuando usted va, todos los días encontramos centenares de pobres en la República Dominicana, que no debe ser con un país que crece. Entonces, aquí tenemos que mejorar la equidad y la igualdad, pero es manejando ese presupuesto que el gobierno se jacta todos los años. Los gobiernos, para no decir que es son todos los que han pasado, se jactan del crecimiento, pero ese crecimiento se queda en la misma clase élite, se lo distribuyen ellos mismos. Y ahora cuando hay planteamientos como el CONEP, que está dispuesto a que haya un aumento salarial y que ellos están dispuestos, señores, se han quedado casi todo el mundo callado. Casi nadie le ha hecho el eco que debe tener esto. Ahora vi los sindicatos en estos días que se iban a reunir, los representantes de los trabajadores que se iban a reunir para ver el salario, porque realmente el salario es importante en lo que es la distribución del Producto Interno Bruto. El presidente Luis Abinader está definitivamente convencido de que hay que aumentar el salario y está reuniendo los mecanismos para que haya un aumento de salario. Eso lo vamos a ver. Pero eso lo vamos a ver a partir de enero. Pero vamos a ver realmente por qué se quieren aumentar los salarios. Porque cuando aumentan los salarios, por ejemplo, en el área agrícola, antes usted pagaba 300 pesos a una gente. Ahora está pagando 600, 700, sin embargo los productos siguen igual. Bueno, que el plátano se puso caro, pero ya el plátano no está caro. Que el limón está a 20, está a 2 pesos. Y si con el salario se mantiene, hay una serie de cosas que hay que hacer para definir el salario. Por ejemplo, en el área agrícola hay que garantizarle los precios. Pero si no hay un aumento de salario y mejorar lo que es la calidad de los empleos, no va a haber entonces mejoría en las condiciones de vida de la gente, porque ¿quiénes son los que tienen necesidades? Son los trabajadores que ganan un salario mínimo de 10, 15, 20, 25, el que gana aquí en este país de 25 a 30 mil pesos para abajo, está pasando trabajo. Entonces, de la única manera que se consigue esta mejoría, además de los planes sociales del gobierno, es creando empleos de calidad y distribuyendo mejor la ganancia que tiene el sector privado y el mismo Estado con ese aumento del Producto Interno Bruto que tiene cada año, distribuyéndolo en los trabajadores y en las diferentes instituciones que tiene el Estado. Como economista realmente. Perfecto. Su punto. Bueno, los organismos internacionales, Banco Mundial, FMI, CEPAL, son los organismos de la ONU que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento económico y la distribución de la riqueza en el mundo. En sus últimos informes y balance de la economía mundial dicen, no prevén nada bueno. Dicen que el 2023-2024 se va a mantener la inflación, va a disminuir la producción mundial, van a disminuir los empleos, van a disminuir los salarios y por tanto va a aumentar la pobreza entre los obreros y la situación de los desempleados y la clase media serán peores. Eso es lo que dicen ellos. Y que la política monetaria que están aplicando los gobiernos a través de sus bancos centrales, esa política restrictiva de aumentar el precio del dinero para disminuir los préstamos, sobre todo los préstamos baratos y las inversiones, eso va a tener un impacto en la producción que la va a disminuir, la va a reducir y en el empleo. Es lo que yo he estado diciendo aquí. Ellos acaban de afirmar lo que yo he estado diciendo. Con la política monetaria y la política fiscal hay que tener mucho cuidado, porque a veces las medidas, la medicina terminan matando al enfermo.
y es lo que hemos dicho, la política monetaria restrictiva resuelven y contienen los precios porque reducen el consumo, reducen, digamos, la adquisición de los productos. La adquisición de los productos, la demanda total la reducen, agregada la reducen, pero momentáneamente eso da resultado. Porque la gente no tiene cuarto, no comprar, el que lo produce o lo vende más barato o deja de producirlo, que es lo que pasa. No, y van los empleados para la calle. Exacto. Entonces, esa política no es el resultado. Lo correcto en momentos de crisis y sobre todo de inflación es que los gobiernos usen los recursos que tiene el Estado a través de los impuestos y canalicen facilidad y política monetaria para que los bancos reduzcan el precio del dinero en el mercado y den facilidades crediticias para que los empresarios agrícolas, industrial y de servicio y las familias y los consumidores en particular gestionen dinero y demanden mercancía y se estimule la producción de bienes y servicios y la creación de empleo de calidad y se aumente la masa total de salario para que el consumo impulse ese incremento de demanda y que haya una oferta correspondiente con la demanda y haya un crecimiento sano. Eso es lo correcto, pero estos gobiernos y estos bancos centrales, estos economistas monetaristas no han entendido a partir de la crisis que han pasado que esa política monetaria restrictiva no resuelve la crisis, no resuelven esa crisis cíclica. ¿Pero cuál es la que tú planteas? La política de que hay que estimular el crédito, estimular que el dinero se ponga más barato y estimular la producción para que haya suficiente producción de bienes y servicios, aumente la oferta y los precios disminuyan, se reduzcan por el aumento de la producción. Y para eso se necesitan políticas fiscales y monetarias que estimulen el crédito, no que lo restrinjan, que disminuyan el precio del dinero en el mercado y estimulen la inversión productiva en bienes y servicios y mejoren el crecimiento económico, no que lo restrinjan ni tampoco lo detengan como está pasando y va a pasar en el futuro, que es lo que los economistas de los organismos internacionales y los economistas serios están previendo. Entonces, están previendo. En el orden del país dicen que el país va a estar bien. Bueno, porque República Dominicana, digamos, como tú dijiste y lo dijo Marcionilo, ha tenido un crecimiento por 50 años por encima de un 5 y se ha acumulado suficiente riqueza a nivel de una minoría y ahorro que le permite, y además es una economía de servicios, es una economía que hace más de casi 40 años que lo que está empujando es el servicio, y esa economía de servicio estimula la inversión en servicios, estimula empleo, aunque barato, y mantiene más o menos la situación, pero al mismo nivel. No es que hay una mejoría de la población, como decía Marcionilo, la grande mayoría están igual o peor que antes. Eso es una economía que crece en función de una minoría, Bueno, vamos, y ahí es que está el problema. Vamos a una pausa y en breve estaremos nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a conversar sobre los encuentros de la cultura. Vamos a la pausa. Seguimos su programa Detallista y Globalización. En esta semana, el 12 de octubre, yo estaba en la escuela, Héctor, eso era un día muy festivo y se celebraba el 12 de octubre, que en esa época nos llamábamos el descubrimiento de América. Después la gente ha ido entendiendo que no hubo tal descubrimiento porque América siempre estuvo ahí. Y lo que se encontraron, una cultura con otra. La cultura más fuerte destruyó la más débil y ha predominado en los países de América, porque por ejemplo, esa cultura indígena de la de nosotros no eran tanto, pero en Estados Unidos, México, Perú, por ahí, hay una población enorme
de indígenas, que todavía quedan, donde no quedan en nuestro país. En el Caribe. En el Caribe no quedan, ¿verdad? No, lo Pues eliminaron totalmente. ese encuentro de dos culturas, los estudiantes, los profesores, pues no deben de dejar a la población, a los estudiantes, a la población estudiantil, olvidarse de eso, porque realmente fue un cambio, fue donde el crecimiento global de la economía se inicia. No sé si tú tendrías algo sobre el tema, Marcionilo. Bueno, Como profesor. la escuela ha modificado algunas cosas, ha variado, pero siempre se trata, siempre se trata. Vimos ahora en la semana la celebración del 12 de octubre, que se le llama el Día de la Raza, y que ya no es tanto el Día de la Raza, como usted ha dicho, sino el encuentro de dos culturas que hay, que fue la cultura europea con la cultura americana en este caso. Y en el caso nuestro, la República Dominicana, pues tenemos ya una etnia cultural que estuvo en principio matizada por lo que fue los descubridores españoles, lo que fue la raza aborigen, que se mezclaron españoles con aborigen y luego con los africanos que vinieron aquí, los esclavos africanos que vinieron aquí a sustituir prácticamente la extinción de la raza aborigen. Y entonces de ahí pues, nace lo que es nuestra cultura, que se ha ido enriqueciendo con la llegada de otras culturas europeas de diferentes puntos del planeta. Y entonces eso es lo que tenemos en el día de hoy. Tenemos una cultura polidimensional de esos sentidos, pero que en principio su composición étnica está en la española, en la aborigen y en la africana. Quiere decir que la educación sigue haciendo su papel acorde quizá a los nuevos tiempos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, lo primero es que no es verdad que los europeos descubrieron América, eso es un mito. Los africanos llegaron mucho antes que los europeos a América. Está demostrado científicamente que vinieron muchísimos en canoa de África a América, hicieron contacto con muchísimas poblaciones indígenas y que América no se conocía en Europa, pero geográficamente se conocía. Lo segundo es que eso fue una empresa económica, totalmente económica, por la suspensión de la venta de las especias en Europa por los árabes, porque los españoles echaron a los moros, que era lo que mantenían ese trasiego y ese comercio de especias con Medio Oriente y Europa, y que ya había sido parte de su gastronomía, y que por tanto había que buscar una ruta para volver a reactivar ese comercio. Eso fue un plan totalmente económico, eso no tiene nada que ver con cultura, nada que ver con religión, eso era un proyecto económico y así fue. Y lo tercero es que lo que hubo fue, claro está, la imposición de economías más desarrolladas, Portugal, Inglaterra, Francia, España, sobre economías más pobres, menos desarrolladas y esclavizaron, la dominaron y le impusieron su modo de producir, que ya el capitalismo venía empujándose en el siglo XV de Inglaterra y Francia. Y España, que era feudal, impuso su régimen económico y inició ese proceso que ustedes conocen de colonización, que fue de saqueo y expropiación de nuestra riqueza cultural y económica, y que los resultados están ahí. Vamos a una pausa, usted amigo televidente, no se vaya, que en breve estaremos nuevamente con ustedes. Seguimos su programa de Tallista de Globalización, conversando con Héctor Sánchez y Marcionilo Castillo. Hemos estado hablando y se habla en el país constantemente de la reforestación. En mi opinión, no hay una política realmente definida donde el que tiene tierra que no la tiene produciendo o el que tiene el conuquito lo convierta en un área productiva a través de la reforestación. Hay políticas en el mundo donde se paga por la reforestación de tu tierra,
donde se paga porque tú tienes determinada cantidad de tareas produciendo ozono que produce, produciendo oxígeno, arreglando el medio ambiente. Con el problema que tenemos de la contaminación del mundo, eso se está pagando, no tengo los datos de cómo se está pagando, pero vamos a ver la opinión de esto. Bueno, para concluir ese proceso de encuentro, de choque de dos culturas, ustedes saben ya los resultados. No tenemos más que hablar de eso. Los pueblos que colonizó España son los más atrasados, en el caso de América. Las colonias inglesas, la colonia, e incluso la colonia francesa, tuvieron mayor desarrollo. La portuguesa y las españolas se mantienen con un gran atraso, porque España y Portugal eran las naciones más atrasadas recientemente. Y Europa tuvo que meterle la mano para ponerla al nivel de que se pudieran integrar a la Unión Europea. En cuanto al proceso de destrucción de la foresta, de la deforestación mundial y la desertificación de la tierra, ha ido creciendo la conciencia de que si no nos hermanamos con los árboles, con la vegetación, el planeta no tiene futuro, porque los árboles son los intermediarios para climatizar, para la densidad pluviométrica o las lluvias, e igualmente el equilibrio y la fortaleza de los nutrientes y la oxigenación o sanidad del aire que respiramos los seres vivos. Por eso ha ido creciendo la conciencia de que hay que reforestar el planeta que ha sido deforestado. República Dominicana, de todo su territorio de más de 48.400 kilómetros cuadrados, el 67% es reforestable. Puede tener bosques, y de ello solamente el 43% está reforestado, y de eso un 23% no tiene foresta, está deforestada totalmente. De manera que estamos hablando de más de casi 8.000 kilómetros cuadrados que necesita reforestarse en el país. Y eso requiere una política seria de medio ambiente y de todos los dominicanos para recuperar las tierras, recuperar las aguas, recuperar la salud y el desarrollo de este país. Que ojalá este gobierno y los dominicanos y las escuelas y las universidades tomemos conciencia de eso y unamos esfuerzos para que iniciemos ese proceso de reforestación tan necesario para armonizar al ser humano con la naturaleza, con su madre tierra, y poder impulsar un desarrollo sano y sostenible en el futuro de los tantos millones de dominicanos que seremos, y ojalá eso se haga en el planeta. Vamos a ir directo a la opinión de... Bueno, realmente aquí se está hablando de eso, que yo recuerde desde jovencito, en la década de los 70 se comenzó a hablar de la necesidad de preservar los recursos naturales a raíz de la desaparición de Rafael Leónidas Trujillo. Esto se acrecentó en la década de los 80, los 90, y ya estamos en el 2022 y seguimos hablando, y prácticamente es un disco rayado, porque prácticamente la cosa sigue casi igual o peor, porque cada día más destruimos más y reforestamos menos, como dice don Héctor Sánchez, cada día desaparecen más bosques y se reintegran menos bosques a lo que este proceso. No es lo mismo destruir que forestar. Lo que usted destruye en un día se coge años para ser repuesto. Entonces, esta es la situación que tenemos en el país con lo que es nuestra foresta nacional. Realmente hubo un momento que los políticos, los gobiernos deforestaban. Sí, los dictadores... No, porque la deforestación dominicana comenzó en la colonia, con los depredadores de la caoba y de la madera preciosa del sur, con Buenaventura Báez, que era portador de madera hacia Europa. La mayoría de las casas de Europa, de España, están hechas con madera y caoba centenaria de República Dominicana, para que ustedes lo sepan. Entonces deforestaron el sur, depredaron el sur. Esa es una de las consecuencias de la colonización, la depredación de los bosques americanos y la exportación de madera hacia Europa. Porque es que ha habido una falta de conciencia ecológica todo el tiempo. El ser humano no ha entendido que tiene que hermanarse con la tierra, y lo que ha hecho es pelearse con la naturaleza, con el planeta, y por eso está pagando la consecuencia de todos estos cambios climáticos que ustedes ven, e incluso que ponen en peligro hasta su propia extinción. Pero yo decía la situación política
de momento determinado los dictadores deforestaban para que no le hicieran la guerrilla. Pero fundamentalmente era por una falta de conciencia y un interés económico, más que por problemas políticos. Sí. Ese es el problema y eso todavía se mantiene. Los aserraderos de Trujillo. Exacto, yo espero que aumentemos la conciencia Ni siquiera nacional. para limpiar ahí. Sí. Bueno, así hemos llegado al final a su programa Detallista y Globalización. Esperamos estar con ustedes el próximo sábado para llevarle un tema de actualidad, recordándole que estamos en YouTube. Pueden ver este programa y los últimos programas que hemos hecho. Recordarles que es una producción de FENACODER y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pasteurizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, Indubán, Mejía Alcalá y Codepa. Hasta el próximo sábado les decimos Marcialino Castillo, Héctor Sánchez y Ramón Tejeda quienes hablan. Que pasen todo un feliz fin de semana.